producto vectorial. Para hacer el cálculo necesitamos saber una cosa antes. Para hacer el cálculo. Entonces lo primero que vamos a ver hoy es determinantes. Determinantes. Este tema lo van a ver más ampliamente en álgebra lineal. Lo que queremos hacer ahora es solamente cómo se calcula el determinante de una matriz. Para utilizar esto en la operación producto vectorial. Bueno, la definición. El determinante de una matriz es la función que les voy a definir ahora. El símbolo de la función es así. Es una función que va de Rn por n a R. Esto quiere decir, en el dominio tenemos el conjunto de matrices n por n. Tienen que ser matrices cuadradas. Si no son cuadradas, no tienen determinante. Y el resultado, la imagen, es un número real. De tal forma que a cada matriz A de Rn por n le corresponde el número que se expresa así. Determinante de A. Esto es notación de matrices, perdón, de funciones. ¿Cómo se expresa una función? Esto es notación de funciones. ¿Cómo se expresaban las funciones? Por ejemplo, uno decía, sea f la función que va de R en R. De tal forma que al número, por ejemplo, A, le corresponde el número A cuadrado. Esta sería la regla de asignación. Acá ponemos el nombre, puede ser f, g, h, el nombre de la función. Este sería el dominio, el conjunto de partida, que es igual al dominio, si es una función. Este sería el conjunto de llegada. Y esta, la regla de asignación, o sea, cómo se obtiene cada elemento de la imagen. También se podría escribir así, por ejemplo, b es igual a cuadrado. O f de a es igual a cuadrado. ¿Cómo se obtiene cada elemento de la imagen? La operación que hay que hacer. Ahora volvamos a la función determinante. La notación. ¿Cómo se escribe determinante de una matriz? Se puede escribir con dos líneas paralelas verticales, o bien escribiendo determinante de A, o si no, D de A. Todo esto significa determinante de la matriz A. Así que a cada matriz cuadrada le corresponde un número. Pero ¿cómo se obtiene ese número? Bueno, veamos. ¿Cómo se hace entonces el cálculo del determinante? Sea, supongamos, A una matriz n por n. Una matriz cuadrada, n por n. Si n fuera igual a 1, la matriz sería 1 por 1. Tendría un solo elemento. O sea, la matriz sería, por ejemplo, con un solo elemento, el elemento A. En ese caso, por definición, el determinante de la matriz A sería ese único elemento, el número A. Ahora, si fuera n igual a 2, en ese caso la matriz A sería de 2 filas y 2 columnas. Sería, por ejemplo, así. En ese caso, el determinante de la matriz A se obtiene multiplicando los elementos de la diagonal principal
menos los elementos, el producto de los elementos de la otra diagonal. Así que es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la otra diagonal. Y por último, si fuera n mayor que 2, por ejemplo 3 por 3, 4 por 4, n por n. A sería, por ejemplo, entonces una matriz de Rn por n. O sea, A podría ser, por ejemplo, así. A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANN. Bueno, en ese caso, ¿cómo obtenemos el determinante? El determinante de la matriz A sería así. Tomamos los elementos de una fila cualquiera y a cada uno lo multiplicamos por el cofactor correspondiente y luego hacemos la suma. Así que tomamos, por ejemplo, la fila I, una fila cualquiera. Tendríamos A, I1, A, I2, A, I, N. Los elementos de una fila cualquiera, en este caso la fila I. A cada uno lo multiplicamos por el cofactor correspondiente. Ya les explico qué es el cofactor. Entonces, a este elemento le corresponde el cofactor I1. A este le corresponde el cofactor I2. A cada uno le corresponde su cofactor. Son los que tienen el mismo subíndice. Los mismos subíndices. Y sumamos todos los resultados. Eso da el determinante de la matriz A. Bueno, entonces, ¿cómo se podría expresar esto más abreviadamente? Con la notación sigma. Sigma era la letra griega que equivale a la S, que quería decir sumatoria. Tenemos n términos, ¿no es cierto? Una sumatoria. ¿Cómo se expresaría esta sumatoria? En notación sigma. ¿Cómo se expresaría? Hay que poner todos los términos, ¿no es cierto? Los términos serían A, I, J por C, I, J. En este símbolo había que poner el subíndice que va cambiando, que va variando. En estos términos, ¿cuáles subíndices permanecen iguales? I es uno solo. El subíndice I es igual en todos. Ese no cambia. ¿Y cuál es el que cambia? El segundo. El segundo. Llamémosle J el segundo. Entonces, acá hay que aclarar entre qué números cambia, va variando el subíndice J. Entonces lo expresamos así. Decimos para J que va desde 1 hasta N. Así que esa sería la sumatoria de los términos A y J por los cofactores C y J. Para J que va desde 1 hasta N. Y sería la sumatoria de los elementos de una fila cualquiera, cada uno multiplicado por el cofactor correspondiente. Bueno, pero resulta que se obtiene el mismo resultado si en lugar de tomar los elementos de una fila, uno toma los elementos de una columna. Y hace lo mismo. Se obtiene el mismo resultado si en lugar de tomar los elementos de una fila cualquiera, se toman los elementos de una columna cualquiera. Esto se escribiría así. El resultado es el mismo. Si uno toma una columna J, por ejemplo, ¿cuál sería el primer elemento de esa columna J? AJ1 me dicen. A1J. El primer elemento sería A1J. Así que tendríamos A1J.
¿Por qué cofactor se multiplica? Por el 1j, porque los subíndices son iguales. El siguiente término sería así. A2j. Porque en esa columna el segundo elemento está en la fila 2, que se multiplica por el cofactor 2j. Y así los siguientes, hasta llegar al último, que sería ANJ multiplicado por el cofactor NJ. Bueno, y esto en notación sigma, ¿cómo se escribe? Una sumatoria. Los términos son A, I, J por C, I, J. El subíndice que varía es el I. ¿Y entre qué números varía? Entre 1 y n. Entonces ponemos para I que va desde 1 hasta n. Bueno, pero falta aclarar qué son los cofactores. Entonces, aclaremos. ¿Qué es el cofactor IJ? Se obtiene así. Es menos 1 exponente I más J. Por el determinante de la submatriz A, I, J. Bueno, ahora falta saber qué es la submatriz A y J. La submatriz A y J es la matriz que se obtiene suprimiendo en la matriz A la fila I y la columna J. Es la matriz que se obtiene suprimiendo en la matriz A la fila I y la columna J. Bueno, hay que hacer un ejemplo para entender esto. Supongamos que la matriz A tiene que ser una matriz cuadrada porque si no, no tiene determinante. Supongamos que sea 3 por 3. Por ejemplo, menos 1, 0, 2, 0, 1, 3, 1, 0, 1. Bueno, queremos calcular el determinante de esta matriz. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Entonces, el determinante de la matriz A sería así. Hay que tomar los elementos de una fila o de una columna cualquiera. Para hacer las operaciones más sencillas, conviene elegir una fila o columna que tenga muchos ceros, la mayor cantidad posible. Porque entonces los términos se anularían. En este caso, la columna 2. Tomamos la columna 2. Entonces tomamos los elementos 0, 1 y 0. A cada uno hay que multiplicarlo por el cofactor correspondiente. El 0, como es el elemento 1, 2, hay que multiplicarlo por el cofactor 1, 2. Porque está en la fila 1, columna 2. El 1 es el elemento 2, 2. Entonces se multiplica por el cofactor 2, 2. Y el último 0 sería el cofactor 3, 2. Bueno, ahora calculemos los cofactores. El cofactor 1, 2 no hace falta calcularlo, ni tampoco el 3, 2 porque se multiplican por 0. ¿No es cierto? Entonces solamente hace falta calcular el cofactor 2, 2. Según la fórmula, es menos 1 a la I más J. I y J son los subíndices.
Así que sería exponente 2 más 2. Por el determinante de la matriz A2, 2. Así que esto sería así. Menos 1, exponente par, el resultado es 1. Por ejemplo, menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1, el resultado es 1. Cuando el exponente es impar es menos 1. Hay dos posibilidades, o es 1 o es menos 1. Cuando el exponente es par es 1, y cuando es impar es menos 1. En este caso entonces es 1. Muy bien, la matriz A2, 2 es la matriz que se obtiene suprimiendo en la matriz A la fila 2 y la columna 2. Así que suprimimos la fila 2 y la columna 2. Y entonces nos queda menos 1, 2, 1 y 1. Muy bien, entonces tenemos, en definitiva, el determinante de esa matriz, que es 2 por 2. Es una matriz 2 por 2. Cuando la matriz era 2 por 2, este sería el caso. ¿Cómo era el determinante? Acá está. El producto de una diagonal menos el producto de la otra diagonal. Así que este determinante sería menos 1 por 1 menos 2 por 1. O sea, menos 3. Así que en definitiva, este determinante sería 1 por menos 3, menos 3. Bueno, ahora para que practiquen ustedes y para que vean que da el mismo resultado, traten de obtener el mismo determinante, el determinante de esta matriz, pero en lugar de utilizar la columna 2, utilicen, por ejemplo, la fila 2. Calculen el determinante utilizando los elementos de la fila 2. El resultado, si hicimos bien las operaciones, tendría que ser el mismo, o sea, menos 3. Les repito esta parte. ¿Cómo se calcula el determinante de una matriz? Tiene que ser una matriz n por n. Supongamos que A es una matriz n por n. Si n fuera 1, la matriz tendría un solo elemento, porque tendría una única fila y una sola columna. El determinante en ese caso es justamente ese elemento. Si fuera n igual a 2, es decir, la matriz fuera 2 por 2, sería una matriz como esta, con 2 filas y 2 columnas. En ese caso, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la otra diagonal. Y si n es mayor que 2, es lo que expliqué en esta parte. Entonces, tomamos los elementos de la fila 2, serían 0, 1 y 3. Cada uno se multiplica por el cofactor correspondiente, C, 2, 1. Este elemento es el 2, 1, entonces el cofactor es 2, 1. El siguiente sería C, 2, 2. Y el último, C, 2, 3. Bueno, este cofactor no hace falta calcularlo, porque está multiplicado por 0. Hagamos este. Mentalmente, ¿cómo sería la fórmula de este? Menos 1 a la 2 más 2. Como el exponente es par, el resultado es 1. Por el determinante de la submatriz A2, 2. O sea que si en esta matriz suprimimos la segunda fila y la segunda columna, nos quedan estos 4 elementos. Sería una matriz 2 por 2. Entonces, el determinante sería menos 1 por 1 menos 2 por 1. O sea, menos 1
menos 2, que es menos 3. Así que acá tenemos 1 por menos 3. Bueno, y luego tenemos el 3 por el cofactor 2, 3. El cofactor 2, 3 sería menos 1 exponente 2 más 3. O sea, menos 1. Menos 1. Por el determinante de la matriz A, 2, 3. Así que suprimimos la fila 2 y la columna 3. Y nos queda menos 1, 0, 1, 0. El determinante de esta matriz sería menos 1 por 0, 0. Menos 0 por 1, 0. 0 más 0, 0. Así que quedaría 3 por 0. O sea, menos 3. Veamos propiedades de los determinantes. Si uno tiene un producto de matrices, el determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. Segundo, si A tiene una fila o una columna nulas, entonces el determinante de A es 0. Tercero, el determinante de una matriz A es igual al determinante de la matriz transpuesta. La matriz transpuesta es la matriz que se obtiene cambiando las filas por columnas. Por ejemplo, si uno tuviera, por ejemplo, esta matriz, no hace falta que sea una matriz cuadrada. Para que tenga determinante tiene que ser cuadrada, pero para que tenga transpuesta no hace falta. Si fuera, por ejemplo, esta matriz, acá tenemos la columna 1. Si ponemos esta columna como fila 1 y esta otra columna como fila 2, nos quedaría la matriz transpuesta, que sería entonces así: 2 menos 1, 2, 3, 0, 1. Claro. Entonces, por ejemplo, si uno tuviera la matriz A, 2 menos 1, 0, 1, la transpuesta sería, la columna 1 pasa a ser fila 1 y la columna 2, fila 2. Muy bien. El determinante de esta matriz sería 2. ¿Y el determinante de esta? También. Por eso, justamente, el determinante de una matriz es igual al determinante de su transpuesta. Si A es una matriz inversible, ¿qué era una matriz inversible? Una matriz que tenía inversa. O sea, otra que multiplicada por esa matriz da por resultado la identidad. Muy bien. Entonces, esto se cumple si, solo si, el determinante de A es distinto de 0. Esta es una forma bastante práctica de saber si una matriz es inversible. En lugar de reducirla por filas, calculando su determinante. Otra propiedad. Si uno tiene una matriz A y uno le aplica una operación de tipo 1, ¿cómo eran las operaciones de tipo 1? A una fila se la multiplica por un escalar. Por ejemplo, la fila I la multiplicamos por el escalar K. Se obtiene otra matriz.
Bueno, entonces el determinante de la matriz B es igual a ese escalar por el determinante de la matriz A. Si uno multiplica una fila por un escalar, el efecto sobre el determinante es igual. Hay que multiplicar el determinante por ese escalar. Segundo, si uno tiene una matriz A y se le aplica una operación de tipo 2, o sea, a una fila se le suma otra multiplicada por el escalar, ¿qué se imaginan ustedes que producirá esta operación? ¿Cómo cambia el determinante si uno hace una operación de tipo 2? Sumar a una fila a otra fila multiplicada por un escalar. Acá multiplicamos una fila por un escalar. ¿Y qué pasó con el determinante? Se multiplicó por ese escalar. Si ahora a una fila le sumamos otra fila multiplicada por un escalar, ¿qué pasa con los determinantes? Bueno, son iguales. No pasa nada. O sea, el determinante de la matriz B es igual al determinante de la matriz A. Y por último, si uno tiene una matriz y le hace una operación de tipo 2, mejor dicho de tipo 3, intercambiar dos filas, entonces el determinante de la matriz B es igual a menos el determinante de la matriz A. O sea que si uno cambia el orden de las filas, cambia el signo del determinante. Bueno, eso permite obtener a veces fácilmente un determinante. Por ejemplo, aprovechando estas propiedades, el determinante se puede calcular de otra forma. Por ejemplo, supongamos que tenemos la matriz 1, 0, 2, 1, 3, menos 1, 0, 2, 3. Queremos calcular el determinante. Podemos aplicar la fórmula, ¿no es cierto? O sea, calcular los cofactores, etcétera, etcétera. Pero si reducimos por filas esa matriz, también se podría hacer. Fíjense, voy a reducir por filas esta matriz. Acá, para anular este elemento, voy a hacer la operación. A la fila 2 le sumo la fila 1 multiplicada por menos 1. Entonces nos quedaría 1, 0, 2, menos 1 más 1, 0. 0 más 3, 3. Menos 2, menos 1, menos 3. 0, 2, 3. Ahora con este 3 vamos a hacer 0 este elemento. Entonces, a la fila 3 le sumamos la fila 2 multiplicado por menos 2 tercios. Entonces nos quedaría 1, 0, 2, 0, 3, menos 3, 0, 0. Y acá tendremos 2 más 3, 5. Bueno, y no hace falta seguir reduciendo más por filas. Hemos hecho que por debajo de esta diagonal los restantes elementos sean ceros. Cuando nos queda por debajo o por arriba sería lo mismo. De la diagonal, todos ceros, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal. O sea que el determinante de esta matriz es
1 por 3 por 5. O sea, 15. Ahora, el determinante de esta matriz es 15. ¿Y el determinante de esta? También, porque estas operaciones no cambian el determinante. O sea que sencillamente el resultado es 15. Bueno, pero ¿cómo hicimos que acá, para calcular este determinante, no hubiera que calcular ningún cofactor ni nada? Bueno, si empleáramos la misma fórmula, veamos si obtenemos el mismo resultado. El determinante de la matriz A sería así. Tomemos los elementos, por ejemplo, para que sea fácil el cálculo, de la primera columna. Si en esa última matriz tomamos los elementos de la primera columna, tenemos dos ceros. El resultado sería fácil, ¿no es cierto? Bueno, entonces tomamos el 1 y lo multiplicamos por el cofactor 1, 1. Luego vendría el siguiente elemento que sería el 0 por el cofactor 2, 1 y el otro que sería el 0 por el cofactor 3, 1. Bueno, entonces tenemos el 1 por el cofactor 1, 1. Sería el 1, el 0 y el 0. Hemos tomado los elementos de la columna 1. Sería lo mismo tomar otra columna u otra fila. Bueno, entonces el cofactor 1, 1, ¿cómo era? Menos 1, exponente 1 más 1. Menos 1, exponente 1 más 1, que es 2. O sea, queda 1, 1. Por el determinante de la matriz A1, 1. ¿No es cierto? ¿Está bien lo que estoy diciendo? El cofactor 1, 1. El cofactor 1, 1. Según la fórmula era menos 1, exponente 1 más 1. Por el determinante de la matriz A1, 1. Así era la fórmula. Bueno, esto nos queda 1. Esta matriz sería, suprimimos en esta la fila 1 y la columna 1. Así que nos queda el determinante de la matriz 3 menos 3, 0, 5. Bueno, entonces tenemos 1 por 3 por 5. Menos 3 por 0, que es 0. Bueno, entonces acá nos queda 1 por 3 por 5. O sea, 15. 1 por 3 por 5. O sea, justamente los elementos de la diagonal principal. Siempre que tenemos ceros debajo o arriba de esa diagonal, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal. Bueno, entonces, en lugar de aplicar una fórmula larga y difícil, ¿cómo calculamos el determinante? Hicimos que por debajo de los elementos de la diagonal principal nos quedaran ceros. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal, obtuvimos el determinante. Como estas operaciones son todas de tipo 2, el determinante no cambia. Así que el determinante de esta es igual. Si hubiéramos aplicado una operación de tipo 1, a este determinante habría que haberlo dividido por el escalar que usamos en esa operación. Sí. ¿Puede explicarme lo mismo pero de este lado? Bueno. ¿Así? Bueno. ¿Qué es lo que expliqué? ¿Cómo conseguir el determinante? ¿Cómo sacamos el determinante? Bueno, haciendo operaciones elementales de filas, anulamos los elementos que están debajo, arriba sería lo mismo, de la diagonal principal. Entonces, multiplicando los elementos de esa diagonal, obtenemos el determinante. Pero no siempre este determinante es el mismo
que el de esta matriz. Hay que ver las operaciones que hicimos. Si fueran todas operaciones de tipo 2, el determinante es igual. Si fuera una operación de tipo 3 que empleamos, habría que cambiar el signo. Y si fuera de tipo 1, por ejemplo, si acá a la fila 1 la multiplicamos por 2, en ese caso, a este determinante habría que dividirlo por 2 para tener el determinante de esta matriz. Esto es aplicando estas propiedades. Bueno, en este tema lo que tienen que saber es cómo se calcula el determinante. Lo van a ver bien en álgebra lineal. Sí. Si haces más de una, por ejemplo, más de una operación Sí. tipo 1, que tenés que ver. Y, por ejemplo, supongamos que primero lo multiplicamos a una fila por 2 y luego a otra fila por 3. Entonces, a este determinante, primero lo dividimos por 3 y luego lo dividimos por 2. Sí. Si en esta uno multiplica los elementos de la diagonal, eso no se puede hacer. Para utilizar los elementos de la diagonal, tiene que tener los elementos de abajo todos ceros. Así que en esta no se puede hacer eso. Profesor, ¿y siempre se va a cumplir cuando haga la misma operación elemental de fila? Si en una misma reducción hago otra operación elemental de fila. Y bueno, habría que ver qué operación. Si fue de tipo 1, hay que multiplicarlo por ese escalar. O dividirlo. Dos tipos distintos de operación elemental de fila. ¿En el mismo paso? Sí, en la misma reducción. Y bueno, si fuera en este paso, dos operaciones de este tipo, no afectan nada. Pero si, por ejemplo, hacemos un elemental de ese tipo y un elemental del primer tipo, Y bueno, en ese caso habría que dividir este por ese escalar utilizado. y después nada más. Claro. Y si yo llego al escalón reducido por fila, el resultado cambia. ¿Cómo? Si uno llegara a la reducida por filas, Claro. y bueno, Porque ahí habría se eleva por un tercio y le queda. No, pero seguramente al hacer eso, uno utiliza operaciones de tipo 1, entonces el resultado final, que a lo mejor era, por ejemplo, 1, 1, 1, o sea, 1 por 1 por 1, afectando los de esos escalares, queda el mismo resultado. Pero yo decía ahí, a la fila 2 la multiplico por un tercio y le Sí. bajo 1, 1 y 5. Y el resultado. Claro, si uno a esta la multiplica por un tercio Sí. y a esta por un quinto, llegaríamos al determinante 1 por 1 por 1. Sería uno igual porque a eso hay que dividir por 3. Entonces, para tener el determinante de esta, a ese último resultado, 1, hay que multiplicarlo por 3 y luego por 5. Bueno, en silencio. Entonces, ahora veamos lo que queríamos ver, que era cálculo del producto vectorial. Bueno, así que hemos visto suma, producto por escalar, producto punto, y ahora otra multiplicación que se llama producto vectorial. Bueno, veamos la definición. Sean U, el vector de componentes U1, U2, U3, y B, el vector de componentes B1, B2, B3. Son vectores de R3. Tienen que ser de R3. Si son de R2, no podemos hacer el producto vectorial. De R4 tampoco. Tienen que ser de R3. Bueno, continuamos. Así que supongamos que tenemos dos vectores de R3. Tienen que ser de R3. El producto vectorial U por B se expresa así. Con una cruz. No un punto. Si fuera un punto sería producto punto. Si no ponemos nada, sería otra operación. Tiene que ser una cruz. Justamente por eso se llama también producto cruz. O producto externo. El producto punto se llamaba
producto punto interior o escalar. Y este, vectorial, cruz o externo. Muy bien. El resultado es un vector. También de R3. Es decir, que tiene 3 componentes. Un vector que tiene 3 componentes. Las componentes, por definición, son estas. U2 por B3 menos U3 por B2. U3 por B1 menos U1 por B3. Y U1 por B2 menos U2 por B1. Así es por definición el producto vectorial. Bueno, pero como esto requiere una memorización y todo lo que es pura memoria es medio desagradable, al cálculo este lo podemos hacer de otra forma. Entonces veamos justamente esa otra forma. Cálculo del producto vectorial por determinantes. En lugar de hacer esta fórmula de memoria, al cálculo lo vamos a hacer aplicando determinantes. Vamos a hacer así. En una matriz ponemos el primer vector, en este caso U, en la primera fila. El segundo vector en la segunda fila. Y en la tercera no ponemos nada, pero ponemos un puntito porque si no ponemos nada sería una matriz 2 por 3, que no tiene determinante. Para que tenga determinante tiene que ser cuadrada. Entonces ponemos un puntito. El cofactor 3,1 de esta matriz sería así. Menos 1 exponente 3 más 1 por el determinante de la matriz A31. En esta suprimimos la fila 3 y la columna 1. Entonces, el determinante de esa matriz sería U2 por B3 menos U3 por B2. ¿Está bien lo que hice? El cofactor era menos 1 exponente 3 más 1. Hay que multiplicarlo por el determinante de la submatriz A31. O sea, suprimimos la fila 3 y la columna 1. Nos queda esta matriz. La diagonal principal, U2 por B3, menos la otra diagonal, U3 por B2. Bueno. Espérense. Bueno, ahora veamos el cofactor 3,2. Estamos viendo los cofactores de la tercera fila. El cofactor 3,2 sería menos 1 exponente 3 más 2. Por la submatriz A32. O sea, suprimimos la fila 3 y la columna 2. El determinante sería 1 por B3 menos U3 por B1. Pero como este paréntesis está multiplicado por menos 1, este mismo resultado se podría escribir así. U3 por B1, con el signo más, menos 1 por B3. Le cambiamos el signo a lo que tenemos en este paréntesis, porque el paréntesis está multiplicado por menos 1. ¿Está bien lo que dice? Claro, por eso tenemos menos 1
a la quinta nos da menos 1. Bueno, y el último cofactor sería el cofactor 3, 3, que es menos 1 exponente 3 más 3, que se multiplica por el determinante de la submatriz A33. Así que suprimimos la fila 3 y la columna 3, y entonces ese determinante sería U1 por B2 menos U2 por B1. Bueno, y comparando estos tres cofactores con la definición, fíjense, U2 por B3 menos U3 por B2. Esta es la primera componente, ¿no es cierto? Esta sería la segunda componente y esta la tercera. Así que la otra forma de hacer el producto vectorial sería así. Ponemos los cofactores de la tercera fila. La primera componente es el primer cofactor de la tercera fila. La segunda es el segundo y la tercera es el tercero. Así que las componentes de U por B son los cofactores de la tercera fila. Hagamos un ejemplo. Sean, por ejemplo, U el vector 1, menos 1, 2. Y B el vector 3, 1, 0. Bueno, presten atención. Los que están en esta mitad hagan U por B. Y los que están en la otra mitad hagan B por U. Hay que hacer distintas cosas. No es lo mismo. Traten de hacerlo con determinantes. No van a tener escrita la fórmula siempre, ¿no es cierto? Para no tener que memorizarla. O bien para memorizarla pero de otra forma, imaginándose la matriz. Es mejor aplicar determinantes. Uno escribe la fórmula pero acordándose de cómo es la matriz. Sí. Sí. ¿Lo hiciste? ¿Sí? Pero vos hiciste este otro. Y te dio 2 menos 6 menos 4. Menos 2, 6, 4. No, ahí me da, sí, profe. 2 menos 6 menos 4. Bueno, si esto está bien, esto también está bien. Así como está ahí. Bueno, veamos las propiedades. Sean U, un vector de R3, U1, 2, U3, B, el vector de componentes B1, B2, B3, y W, el vector de componentes W1, W2, W3. Tienen que ser vectores de R3. Entonces la primera propiedad, U por B es igual a menos B por U. Tienen que saber la demostración de las propiedades. En este caso, ¿cómo podemos demostrar que U por B es igual a menos B por U?
hacemos lo que está indicado en el primer miembro y lo que está en el segundo miembro. Si se cumple la igualdad, está hecha la demostración. Entonces, hagamos U por B. Para esto podemos hacer la matriz, o sea, ponemos el primer vector en la primera fila, el segundo en la segunda fila y nada en la tercera fila. Viendo esta matriz, aplicamos la fórmula para obtener los cofactores. Así que el resultado sería un vector de 3 componentes. La primera componente sería así: 1 por U2 por B3 menos U3 por B2. O sea, sería U2 por B3 menos U3 por B2. Aplicando la misma expresión obtenemos la segunda componente y la tercera. Ahora hagamos B por U. También es un vector que tiene 3 componentes. Para hacer este producto, haremos una matriz poniendo en la primera fila los componentes del segundo vector y en la segunda los componentes del vector U. En la tercera no ponemos nada. Bueno, a ver ustedes, díganme ahora cómo sería esta primera componente. B2 por U3. B3 menos B3 por U2. Esta primera componente sería el cofactor 3, 1, que sería 1 por B2 por U3 menos B3 por U2. Y comparando estas primeras componentes, ¿cómo son? Veamos la primera componente de U por B. Acá tenemos U2 por B3 menos U3 por B2. Y esta primera componente es menos B3 por U2 más B2 por U3. Acá tenemos U2 por B3 y acá menos B3 por U2. Acá tenemos U3 por B2 con el signo menos y acá más U3 por B2. O sea, la primera componente de U por B es igual a menos estas primeras componentes no son iguales, ¿no es cierto? No son iguales. Entonces no se puede poner una igualdad. Hay que poner el segundo miembro con el signo menos, para que sean iguales. Comparamos las primeras componentes entre sí. Y una es la opuesta de la otra. ¿Está bien lo que hice? Lo mismo podría hacerse con las segundas componentes y con las terceras. Sí. Son las tres iguales. Así que, en definitiva, U por B es igual a menos B por U. Le dije que a estas propiedades del producto vectorial la tienen que saber con la demostración. Lo que hicimos fue demostrar la primera. Hice el producto U por B utilizando determinantes. Y luego el producto B por U. Solamente calculé las primeras componentes.
comparando la primera componente de u por b con la primera de b por u, resulta que una es la opuesta de la otra. Así que u por b es igual a menos b por u. Lo mismo pasaría con las segundas y las terceras componentes. Bueno, veamos la segunda propiedad. U por b más w es igual a u por b más u por w. ¿Cómo podremos hacer esta demostración? Lo mismo que hicimos recién. Hacemos las operaciones que están en el primer miembro, las que están en el segundo, y vemos si son iguales. Bueno, hagamos eso. Acá queremos hacer el producto de u por b más w. Entonces, para hacer ese producto utilizando determinantes, hay que escribir el primer vector en la primera fila. El primer vector sería el vector u. Así que ponemos u1, u2, u3. El segundo vector sería b más w. Entonces la primera componente de b más w, ¿a qué es igual? Muy bien, sería b1 más w1. Hay que sumar las primeras componentes. La segunda sería b2 más w2. Y la tercera b3 más w3. En la tercera fila no ponemos nada. Así que lo que está en el primer miembro sería esto. U por b más w. El resultado es un vector que tiene tres componentes. Vamos a hacer lo que está en el primer miembro, que es u por b más w. El resultado es un vector que tiene tres componentes. La primera componente sería el cofactor de la tercera fila. El cofactor 3, 1. Bueno, este cofactor es 1 por este producto menos este otro. Así que sería u2 por b3 más w3 menos u3 por b2 más w2. De la misma forma podremos hacer la segunda componente y la tercera. Sí. ¿Acá? Porque este es el segundo vector. El segundo vector de este producto es b más w. Entonces faltaría hacer la segunda componente y la tercera. Pero se hace igual. Ahora acá podemos aplicar la propiedad distributiva del producto de números reales. Así que esto se podría escribir así. U2 por B3 más U2 por W3 menos U3 por B2 menos U3 por W2. Esto sería la primera componente del vector. Faltaría escribir la segunda y la tercera. Son tres componentes. Tendremos que hacer lo mismo. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien? Bueno. Ahora, esto se podría agrupar de otra forma. Se podría escribir esta primera componente así.
U2 por B3 menos U3 por B2. Esto menos esto. Más U2 por W3 menos U3 por W2. Esto menos esto. Es lo mismo que teníamos antes, nada más que ordenado de otra forma. Esto sería la primera componente, faltaría hacer lo mismo con la segunda y lo mismo con la tercera. Si uno piensa esta suma de esta forma, es fácil darse cuenta que acá tenemos U por B, la primera componente de U por B. Y acá tenemos la primera componente de U por W. ¿No es cierto? O sea que lo que tenemos es U por B más U por W. Lo que está entre paréntesis es la primera componente de U por B. ¿Cómo haríamos U por B? Pondríamos el primer vector en la primera fila, el segundo en la segunda fila y un puntito en la tercera fila. Entonces U por B sería así. El cofactor 3, 1. La primera componente sería 1 por U2 por B3 menos U3 por B2. Que es justamente lo que tenemos acá. Así que esto es la primera componente de U por B. Y esto otro es la primera componente de U por W. Lo mismo sucede con la segunda componente y la tercera. Así que lo que tenemos es U por B más U por W. Bueno, quedó demostrado entonces la segunda propiedad. La tercera. U por B es perpendicular a U. Es un vector, U por B. Y es perpendicular a U. Y también U por B es perpendicular a B. Así que el producto de dos vectores es perpendicular a los dos vectores. ¿Cómo se puede demostrar esto? Queremos demostrar que U por B es perpendicular a U. ¿Se podría hacer aplicando producto punto? Si son perpendiculares, estos dos vectores, haciendo el producto punto, ¿qué resultado tendría que dar? Cero. Porque dos vectores son perpendiculares si y solo si el producto punto es cero. Bueno, hagamos el producto punto y veamos si es cero. Entonces, esta sería la demostración de la tercera propiedad. Vamos a hacer U por B, que es un vector, producto punto U. Si el resultado fuera cero, entonces eso demostraría que son perpendiculares. U por B, lo hicimos recién. Este vector sería U2 por B3 menos U3 por B2. U3 por B1 menos U1 por B3. Y por último, U1 por B2 menos U2 por B1. Ahí está. Y el vector U es U1, U2, U3. Ahí tenemos los dos vectores. Entonces, ¿cómo se hace el producto punto?
no aplicando la definición, sino la fórmula, que era más fácil. Si uno quería hacer U producto punto B, la fórmula era U1 por B1 más U2 por B2 más U3 por B3, ¿no es cierto? Bueno, entonces en este caso hacemos esto por esto. O sea, U2 B3 menos U3 B2, todo eso por U1. Sumamos la segunda componente, U3 por B1 menos U1 por B3, todo eso por U2. Y por último, la tercera componente, U1 B2 menos U2 B1, todo eso por U3. Bueno, entonces acá apliquemos la propiedad distributiva. Tenemos U1 por U2 por B3 menos U1 por U3 por B2 más U2 por U3 por B1 menos U1 por U2 por B3 más U1 por U3 por B2 menos U2 por U3 por B1. Profe, Sí. para acabar la lección, ¿podría señalar qué es lo que está usando? Aplicando la propiedad distributiva, hacemos U1 por U2 por B3 menos U1 por U3 por B2 más U2 por U3 por B1 menos U2 por U1 por B3 más U3 por U1 por B2 menos U3 por U2 por B1. Y ahora veamos si se puede cancelar algo. Acá tenemos U1 por U2 por B3. Y acá menos U1 por U2 por B3. Entonces lo cancelamos. Acá tenemos menos U1 por U3 por B2. Y acá más U1 por U3 por B2. Lo cancelamos. Y por último, acá tenemos U2, U3, B1 y acá menos U2, U3, B1. Lo cancelamos. Se canceló todo. O sea que el resultado es 0. Como el producto punto es 0, eso quiere decir que los dos vectores, U por B y U, son perpendiculares. De la misma forma, se puede demostrar que U por B es perpendicular a B. Bueno, la siguiente propiedad. El módulo de U por B al cuadrado más el producto punto de U por B al cuadrado es igual al módulo de U al cuadrado por el módulo de B al cuadrado. Bueno, ustedes preguntarán, ¿para qué sirve esta propiedad? Sirve para demostrar la siguiente. O sea, uno demuestra generalmente en alguna operación, por ejemplo, que U más B es igual a B más U, ¿no es cierto? Y en esta, ¿qué estaremos viendo? ¿Qué estaremos diciendo con esta propiedad? Esta expresión por sí misma no tiene ninguna importancia, pero tiene la importancia de que permite demostrar la siguiente propiedad. Bueno, ¿cómo sería la demostración de esta? Igual que antes, hay que hacer lo que está en el primer miembro, lo que está en el segundo, y comprobar que son iguales. Bueno, hagamos cada uno de los términos. Vayan diciéndome ustedes a qué es igual cada uno.
el módulo de u por b al cuadrado. Aquí es igual. Si tuviéramos un vector u, el módulo de ese vector, aquí era igual. Era así, uno tenía un vector, los catetos eran las componentes. El módulo sería la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa era la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. El módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, que también se puede escribir así, la raíz de u producto punto u, porque esto es igual que esto, ¿no es cierto? Entonces, esto sería, en lugar de la raíz, sería, como es un cuadrado, la suma de los cuadrados de sus componentes. Bueno, pero ¿cuál es el vector? Ahora el vector es u por b. Así que la primera componente, ¿cuál sería? Habría que hacer la matriz, poner la primera fila y la segunda fila. Sería u2 por b3 menos u3 por b2. Y hay que ponerla al cuadrado. La segunda componente al cuadrado sería u3 por b1 menos u1 por b3. Y la tercera, u1 por b2 menos u2 por b1. Hicimos el primer término. Ahora hagamos el segundo. U producto punto B al cuadrado. Primero hagamos U producto punto B. Vayan dictándome. ¿Cómo es U producto punto B? La definición de producto punto. La fórmula. U1 por B1 más U2 por B2 más U3 por B3. Esto sería U producto punto B. Y lo elevamos al cuadrado. Bueno, y por último, el último término, que sería el módulo de u al cuadrado por el módulo de b al cuadrado. Bueno, a ver, ustedes díganme, el módulo de u al cuadrado. Sería la raíz del... ¿No? Sería la componente, la suma de los componentes al cuadrado. Sí, o sea, Sería 1 al cuadrado más u2 al cuadrado. y más u3, porque son vectores de R3. Muy bien. Todo esto sería el módulo de u al cuadrado. Y ahora lo multiplicamos por el módulo de b al cuadrado. O sea, por b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más b3 al cuadrado. Bueno, entonces habría que reemplazar estos tres términos en esta expresión, hacer todas las operaciones, el cuadrado del binomio, el cuadrado del trinomio, hacer esta multiplicación y ver si son iguales los dos miembros. Bueno, eso lo hacen en su casa. O sea, acá escribimos reemplazando estos términos en la ecuación que viene a ser esta, se termina la demostración. Esta demostración no se les va a preguntar, pero háganlo en sus casas, para hacerlo, para comprobar que saben, para asegurarse con las operaciones. Y entonces pasemos a la siguiente propiedad. El módulo de u producto vectorial b es igual al módulo de u por el módulo de b por el seno del ángulo comprendido. Fíjense a dónde hemos ido a parar. Cuando vimos producto punto, la definición decía el producto punto de u por b era el módulo de u por el módulo de b por el coseno. Y en esta otra operación tenemos lo mismo, pero por el seno. Si en la definición hubiéramos puesto esto, a partir de esta definición podremos haber deducido la fórmula que vimos al principio.
que la vimos como la definición. O sea, si hubiéramos puesto esta definición, lo que nosotros vimos como una definición sería una propiedad. Bueno, hemos hecho al revés. Entonces, con esto uno ve que la definición no era una cosa sacada de la galera. Tenía un porqué. La definición que nosotros vimos se deduce a partir de esta expresión. ¿Y de dónde sale esta expresión? ¿Qué sentido tendría hacer una definición como esta? Bueno, esta expresión sirve para calcular el momento de una fuerza. Si U fuera el vector fuerza y B fuera el vector posición donde se aplica la fuerza, este producto nos daría el momento de la fuerza. Ese es el sentido, la utilidad que tiene esta operación. Y la otra, el producto punto, ¿qué sería? Bueno, si fuera U una fuerza y B un desplazamiento, el producto punto de U por B, que es el módulo de U por el módulo de B por el coseno, este producto punto nos daría el trabajo de la fuerza. Así que esta operación se usa, por ejemplo, para calcular el momento de una fuerza. Y esta otra para calcular, por ejemplo, el trabajo de una fuerza. Bueno, entonces demostremos la última propiedad. Utilicemos la propiedad anterior. Vamos a aplicar la definición de producto punto. Entonces, aplicando la definición en esta última propiedad, la expresión quedaría así. Esta sería entonces la demostración de la propiedad 5. Tendríamos el módulo de U por B al cuadrado, más. Ahora, en lugar de poner U producto punto B, pongamos la definición. Es decir, el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo. Y como está al cuadrado, ponemos el cuadrado. Ahí tenemos el coseno al cuadrado. ¿Saben ustedes que coseno al cuadrado se puede escribir así o así? Es lo mismo, ¿no es cierto? Bueno. Y en el segundo miembro tenemos el módulo de U al cuadrado por el módulo de B al cuadrado. Vamos a pasar este término al segundo miembro. Entonces nos queda el módulo de U por B al cuadrado igual a el módulo de U al cuadrado por el módulo de B al cuadrado menos el módulo de U al cuadrado por el módulo de B al cuadrado por el coseno cuadrado. Sacamos factor común. El módulo de U al cuadrado por el módulo de B al cuadrado. Y entonces nos queda factor de 1 menos coseno cuadrado. ¿A qué es igual 1 menos coseno cuadrado? Al seno al cuadrado. ¿Saben ustedes por qué? ¿Saben por qué? Bueno, esa fórmula la tienen que saber. Es una fórmula que se aplica siempre. Si uno tiene una circunferencia de radio 1, una circunferencia de radio 1. Acá tendríamos un ángulo Z. El cateto opuesto es el seno de ese ángulo. Y el cateto adyacente es el coseno. El radio era 1.
O sea que la hipotenusa es 1. Entonces, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Si despejamos coseno cuadrado, nos queda 1 menos seno cuadrado. Y si despejamos seno cuadrado, nos queda 1 menos coseno cuadrado. Así que esto sería el seno al cuadrado. Entonces, esto se podría escribir así. El módulo de u al cuadrado por el módulo de b al cuadrado por el seno al cuadrado. Y si sacamos la raíz en ambos miembros, la raíz cuadrada, nos queda el módulo de u por b igual a el módulo de u por el módulo de b por el seno del ángulo. Bueno, y veamos una aplicación de esta propiedad. Falta otra propiedad, pero antes veamos una aplicación de esta última propiedad. Supongamos que uno quisiera calcular el área de ese paralelograma. Se podría hacer esto. Podríamos tomar un lado como un segmento dirigido y otro lado como otro segmento dirigido. Cada uno representaría un vector. Y supongamos que z se llama el ángulo entre los vectores. Entonces, el área de ese paralelogramo sería la base, el módulo de u, por la altura. La altura es el segmento que va del vértice opuesto a la base hasta la base y es perpendicular a la base. Así que esta sería la altura. La altura es un segmento que va desde la base hasta el vértice opuesto y es perpendicular a la base. Bueno, ahora, ¿a qué es igual esa altura? La altura sería el módulo del vector b por el seno del ángulo z. Por las dudas, no lo sepan bien, el seno del ángulo z es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, sería h sobre el módulo de b. Así que h es el módulo de b por el seno. Bueno, y esto que tenemos acá, el módulo de u por el módulo de b por el seno, es justamente la propiedad anterior. Así que sería el módulo de u por b. Para comprobar esto, hagamos un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos en R2, en el plano, este rectángulo. Acá el número 4 sobre el eje X y acá, por ejemplo, el número 2 sobre el eje Y. Un rectángulo también es un paralelogramo, ¿no es cierto? El área de ese rectángulo sería base por altura. O sea, 4 por 2, 8. Bueno, esto lo podemos hacer aplicando el producto vectorial. Sí, primero para que podamos utilizar producto vectorial, tienen que ser vectores de R3. Y acá tenemos R2. Para que esto sea R3, podremos agregar un tercer eje. Entonces, este sería el eje X, este el eje Y y este el eje Z. El eje X sería un eje perpendicular. Uno lo ve así porque lo está viendo en perspectiva, pero no está en el pizarrón el eje X. Es perpendicular al pizarrón. Bueno, entonces podremos definir dos segmentos dirigidos. Uno que sería este y otro que sería este. Este sería el segmento que representa el vector u y este un segmento que representa el vector b. A ver, díganme ustedes, ¿cuáles serían las componentes del vector u? Las componentes de un vector. Es el extremo menos el origen.
¿no es cierto? El extremo es este punto y el origen este. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? En R3, este es el eje X. Así que la primera coordenada de este punto sería 0. La segunda, 4. Y la tercera, 0. 0. Entonces, restando ese punto que tiene coordenadas 0, 4, 0, menos este otro que tiene coordenadas 0, 0, 0, nos da el vector. Así que este vector sería 0, 4, 0. El segundo vector es el vector B. Se obtiene restando el extremo menos el origen. El extremo, ¿qué coordenadas tiene? 0, 0, 2. En el eje X, la coordenada sería 0. En el eje Y, 0. Y en el eje Z, 2. Así que este vector sería 0, 0, 2. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que el área de este paralelogramo se obtiene sacando el módulo de U producto vectorial B. Bueno, hagamos entonces U por B. ¿Cómo se hacía U por B? Hacíamos una matriz. Ponemos el primer vector, U, o sea, 0, 4, 0. El segundo vector, 0, 0, 2. Y nada en la tercera fila. Entonces, U por B, que es un vector, tiene 3 componentes. Las componentes son los cofactores de la tercera fila. Bueno, el primer cofactor es 1 por 4 por 2 menos 0 por 0. El segundo era menos 1 porque es menos 1 exponente 3 más 2, o sea, menos 1. Menos 1 por 0 por 2 menos 0 por 0. O bien, sin poner el menos 1, hacemos al revés. 0 por 0 menos 0 por 2. 0 por 0 menos 0 por 2. Y el último cofactor sería 0 por 0 menos 4 por 0. Así que el resultado es 8, 0, 0. Ese sería el vector U por B. Pero para tener el área hay que sacar el módulo de U por B. Entonces el módulo de U por B, ¿a qué es igual? El módulo de un vector. Era la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. 8 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, o sea, raíz de 8 al cuadrado, o sea, 8. ¿Dio el mismo resultado? 8. Bueno, así que el área de un paralelogramo se obtiene con el producto vectorial. Y si uno quisiera el área de un triángulo, por ejemplo, el área de este triángulo, haríamos lo mismo, nada más que al resultado lo dividimos por 2. Bueno, y falta la última. U por B es el vector nulo si y solo si U es igual a K por B. La última propiedad, U producto vectorial B es el vector nulo, no es el número 0 porque es un vector, es el vector nulo. Si y solo si U es colineal con B, o lo que es lo mismo, se obtiene multiplicando B por un escalar K. Son colineales, paralelos. Bueno, veamos esta última demostración. U por B es el vector nulo. ¿Esto es cierto? Sí, solo sí. El vector U por B tiene módulo 0. ¿Qué les parece? ¿Está bien? El vector nulo tiene módulo 0. Si no, no sería el vector nulo. Así que U por B es el vector nulo, sí, solo sí, el módulo de U por B es el número 0. Ahora, esto se cumple si el módulo de U es 0, o el módulo de B es 0, o el seno es 0. Si alguno de estos tres factores
son el número 0. Así que esto se cumple si el módulo de U es 0, o bien el módulo de B es 0, o bien el seno del ángulo es 0. Si fuera el módulo de U 0, el vector U sería el vector nulo, ¿no es cierto? Así que esto es cierto si solo si U es el vector nulo. Y si uno de los dos vectores es el vector nulo, entonces los dos vectores son colineales, porque el vector nulo es paralelo a todo otro vector. Y si son colineales, entonces U se obtiene multiplicando a B por un escalar. En ese caso sería el número 0, ese escalar. Lo mismo pasaría si el módulo de B fuera 0. En ese caso, el vector B sería el vector nulo. Y entonces, U sería igual a K por B también. Porque siempre el vector nulo es paralelo a todo otro vector. Y por último, si fuera el seno del ángulo igual a 0,